12 horas con 9 minutos. Estamos un poquito atrasados con el inicio de nuestra transmisión, pero estamos. Todos los sábados estamos. Cero falta. Gran persistencia, gran tenacidad. Bueno, empezamos unos minutos tarde. Estamos transmitiendo con total éxito por TikTok, en directo, también en directo por Instagram y también en directo por Facebook. 1 de agosto. Hoy estamos empezando el mes de agosto. Aquí en Montevideo está lloviendo y hace frío, pero es el último mes de invierno y ya se va el invierno. Ya le queda poco al invierno. En un mes vamos a estar en septiembre y septiembre ya es primavera. Así que solamente 4 semanas nos separan de la felicidad de la primavera y el invierno nos ha hecho fuertes. El invierno nos ha hecho fuertes. Las cosas difíciles nos hacen fuertes. Así que gracias al invierno, hasta el último momento, nos va a seguir fortaleciendo con su rigor y con su frío. Bueno, el tema que toca hoy, porque empezamos un poquito tarde, tenemos que empezar de una vez, entrar a fondo en el tema. El tema es gastritis. Gastritis, inflamación de la mucosa del estómago. Es un problema de salud digestiva muy común y forma parte del programa de consultores, que lo vamos a profundizar con ellos a la 1:30 en nuestro encuentro de consultores. Ahora son las 12:11 y a las 13:30 vamos a estar en la sala con consultores y consultoras de todas partes del mundo. Son estudiantes de todas partes del mundo. Hay gente de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de España y por supuesto también de aquí del Uruguay. Entonces, el tema que corresponde a este módulo es gastritis. ¿Cómo resolver la gastritis? ¿Cómo curar la gastritis? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestra reunión del Club de la Salud Infinita, porque como decimos siempre, aquí traemos todos los problemas y nos divertimos con los problemas y desarrollamos la habilidad, porque si no tenemos práctica, entonces ¿qué problemas solucionamos? Necesitamos los problemas, por eso traemos este problema de la gastritis. Así que vamos a intentar resolverlo en 90 minutos, un poco menos de 90 minutos. Mientras tanto, ustedes pueden ir escribiendo sus mensajes, pueden hacer sus preguntas también, dejarlas formuladas y luego a las 13, media hora antes del final, voy a intentar responder algunas de las preguntas que ustedes tengan con respecto a la gastritis, que es un problema que no tiene remedio, realmente no tiene remedio, por eso es un tema importante. Bueno, estoy viendo que se van sumando los amigos de Facebook, se van sumando los amigos de Instagram, los de siempre, las de siempre, los integrantes de este Club de la Salud Infinita. ¿Qué buscamos en este club? La realización de la salud infinita, que es lo más importante que hay en la vida. Si usted no tiene una salud infinita, todo se le va a hacer muy difícil, todo. Vivir y sobrevivir. Ahora, si usted tiene la salud infinita, todo es más fácil, muchísimo más fácil. Por eso, si usted tiene suficiente perspicacia, va a invertir su mejor tiempo y energía en realizar la salud infinita y después todo lo demás vendrá por añadidura. Primero, lo primero. Pero si usted sale a conquistar sus sueños sin salud infinita,
va a encontrar que todo se le va a hacer muy difícil, extremadamente difícil y complicado. La gente dice, porque la vida es muy complicada. No, no, la vida no es complicada. Lo que pasa es que usted no tiene una buena salud, tiene una salud floja. Entonces, cuando uno tiene una salud floja, todo se hace difícil, todo se hace cuesta arriba. Sobrevivir, vivir, relacionarse y, por supuesto, alcanzar los sueños. Por eso, nosotros tenemos que ser sabios y entender esto de una buena vez. Ocuparnos, ante todo, de realizar la salud infinita. Y una vez que tengamos la salud infinita, entonces en una segunda instancia salimos a conquistar el mundo, a realizar nuestros sueños. Por eso, mucha gente encuentra que la vida es dura y que la vida es difícil, porque no tienen salud suficiente, ni siquiera en la niñez la tienen. Porque no se le da prioridad a la salud. Se le da prioridad a otras cosas. Tenemos cambiadas las prioridades, tenemos cambiados los valores. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es el orden, entonces todo es mucho más fácil y podemos tener una vida de mucha felicidad y de mucho éxito. Pero para tener éxito tenemos que tener primero una gran salud. No es algo difícil, para nada es algo difícil, porque cualquier animal en la naturaleza tiene la salud infinita. Los leones la tienen. Los rinocerontes también la tienen, las águilas y los halcones también. El otro día miraba unas documentales en las redes sociales de unas cabras que viven en el Himalaya y trepan por unos escarpados de montaña, pero son verticales y se arriesgan saltando de una piedra a la otra y no fallan, para buscar sal. Ellas van a buscar la sal del Himalaya que nosotros tenemos acá en la tienda. Bueno, las cabras tienen que arriesgar la vida. Son unas cabras hermosas, ¿eh? Y no fallan, ¿eh? Incluso pegan saltos de un abismo al otro abismo cargando a la cría y no fallan. ¿Y a qué van a la montaña? No van a arriesgar la vida, van a buscar sal. La sal que está pegada a la roca, y ahí encuentran el poder de la sal. La sal nos da poder. La sal genera electricidad en el cuerpo, genera un campo electromagnético. Usted no puede tener magnetismo si no tiene sal. Las cabras buscan la sal, el herbívoro busca la sal. El carnívoro no la busca, porque al comerse la carne del herbívoro, ya el herbívoro ya hizo el trabajo. El trabajo duro lo hace el herbívoro, el carnívoro simplemente recoge la obra terminada. Entonces estas cabras tienen que hacer la digestión, tienen que masticar la hierba, rumiar, tienen que buscar los minerales que le hacen falta, tienen que transmutar toda esa cantidad de hierba y convertirla en músculo, en carne. Y después viene el carnívoro y se come la carne toda terminada. No tiene mérito. El verdadero mérito lo tiene el herbívoro. Entonces, esta reflexión nos viene muy bien. Gastritis. La gastritis es un tema serio porque 7 de cada 10 consultas por malestares digestivos se deben a gastritis. Me duele el estómago, tengo náuseas, vómitos, inapetencia. Son algunas de las señales de gastritis. La gastritis puede ser aguda o crónica. La gastritis aguda dura unos pocos días. La gastritis crónica dura meses o años
y la mayor parte de la gente tiene gastritis crónica, porque no hay una cura. No existe una cura para la gastritis crónica. Y es un problema muy común. Entonces, las causas de la gastritis, que la podemos definir como la inflamación de la mucosa del estómago. La mucosa es la capa interna del estómago. Se inflama y como el estómago vierte ácido clorhídrico, el mismo ácido agrava el dolor porque el estómago no tiene la protección del moco. El moco que produce el estómago protege al propio estómago de su propio ácido. Porque si el estómago libera ácido clorhídrico, que es un ácido terrible, ¿cómo es posible que no le duela? No le duele porque el estómago se protege de su propio ácido mediante la secreción de moco, una capa gruesa de moco. Entonces el ácido entra en contacto con los alimentos, entra en contacto con las bacterias, entra en contacto con los parásitos, entra en contacto con la comida, actúa, hace su efecto depurativo, digestivo, esterilizador, porque es un desinfectante potentísimo, pero sin embargo no destruye al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago, la mucosa del estómago produce una capa gruesa de moco que aísla a la pared del estómago, la mucosa del estómago, del ácido clorhídrico. O sea, entre el ácido y la carne, por decirlo así, se interpone una capa de moco. Ese moco es muy importante. Cuando falta moco, entonces el ácido toca la carne viva y ahí aparece el dolor. Y cuando la persona tiene dolor, toma alcalinos y calma, porque diluye el ácido. Pero después el dolor regresa. Y eso pasa cuando hay determinadas áreas del estómago que no están protegidas por el moco. Son células, hay células que se llaman caliciformes, que son como una botellita que produce moco. Si baja la producción de moco, el estómago sufre. Si sube la producción de moco, el estómago está feliz, porque está protegido por el propio moco. El moco es muy importante. Bueno, siguen sumándose gente y ya está Max, mi amigo Max, desde San Diego en los Estados Unidos, enviando un montón de likes y valoraciones y apoyo a mi transmisión, a nuestra transmisión de este club, que cada vez tiene más seguidores y cada vez llega a más países, porque todos estamos deseando tener la salud infinita. ¿Quién no? Ese es el gran problema que tiene esta humanidad. No hay salud. Hay una crisis de salud. Al llegar a los 30 años se acaba la salud. Los jóvenes tienen salud porque son máquinas nuevas. En general, aunque también hay cada vez más casos de enfermedades graves, incluso en niños, en recién nacidos, incluso en la etapa intrauterina. Están enfermos, no nacieron y ya están enfermitos. En general, las máquinas nuevas funcionan, pero hasta los 30, 35 y después ya empiezan los problemas crónicos y la gastritis afecta a mucha gente joven, porque hay una vinculación entre el alcohol y la gastritis y entre sustancias irritantes como el café. El café es considerado un irritante y la yerba mate también es considerada como un irritante para el estómago. Las personas que tienen gastritis tienen que evitar los irritantes. Bien, entonces tenemos un problema porque la gastritis también se vincula con el estrés.
Cuando uno está bajo mucho estrés, puede tener gastritis. Es más, puede tener úlcera. La úlcera es algo más grave todavía que la gastritis. Entonces, vamos a proponer una solución para poder curar la gastritis, porque la medicina convencional no la puede curar, porque la mayor parte de los casos de gastritis se deben a una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Cuando se encuentra esta bacteria, se le da una asociación de dos antibióticos que son la claritromicina y la amoxicilina. Y con ese antibiótico muy potente se logra matar a la bacteria, pero muchas veces no responde al antibiótico, la bacteria se las ingenia para seguir, o luego de una mejoría regresa y otra vez al antibiótico y se convierte en un problema crónico. La mayor parte de los casos evolucionan en forma crónica y el problema es que cuando la gastritis se vuelve crónica puede, por todo ese proceso destructivo que implica, derivar en una úlcera. Y esa úlcera tiene altas probabilidades de convertirse en un cáncer de estómago. O sea que empieza la gastritis, luego evoluciona la úlcera y luego la úlcera en muchos casos evoluciona hacia el cáncer de estómago. Y cuando aparece el cáncer de estómago, en general se opta por la resección quirúrgica, se saca el estómago, todo completo. Y cuando se saca todo el estómago completo, la mortalidad posoperatoria es muy alta. O sea que prácticamente es inviable vivir sin estómago. Si tenemos el estómago, cuidémoslo. Tomemos conciencia de lo importante que es nuestro estómago. Démosle gracias al estómago. Y si nuestro estómago está sano, tenemos que darle gracias. Si el estómago está doliendo, significa que no lo estamos tratando bien. Y si lo seguimos tratando mal, entonces el estómago va a seguir debilitándose y finalmente podemos terminar con una úlcera. La úlcera se caracteriza porque pasa sangre al estómago. ¿Por qué? ¿Por qué la úlcera sangra? La úlcera sangra porque el ácido del estómago penetró en la capa profunda, donde están las arterias. Ahí donde están las arterias, entonces el ácido rompe la arteria, porque el ácido destruye, es corrosivo, rompe la arteria y empieza a generarse una hemorragia de sangre hacia el interior del estómago que se mezcla con la comida. Entonces la persona puede tener un vómito y vomita sangre mezclada con alimentos, o puede que no vomite y que digiera la comida con la sangre vertida por la úlcera. Y eso va a generar que sus deposiciones, cuando moviliza el intestino, tienen color alquitrán. Eso se llama melenas. La melena es caca negra causada por sangre vieja, que se liberó en el estómago y luego hizo todo el tránsito intestinal y ahí la sangre se puso oscura y pinta de color alquitrán las deposiciones. O sea que la sangre sale roja, porque sale enseguida en un vómito, o se convierte en sangre negra porque es sangre envejecida. Eso pasa cuando hay úlcera. Y entonces hay una batería de medicamentos que se dan para manejar esos cuadros. Pero en definitiva, no resuelven el tema. Entonces, vamos a culpar a la bacteria. Nosotros somos unos santos, hacemos todo bien, pero desafortunadamente me afectó la bacteria. ¿Qué dicen las estadísticas? Dicen que prácticamente el 80% de la humanidad está infectada por la bacteria Helicobacter pylori. O sea que
incluso entre nosotros, los del Club de la Salud Infinita, 8 de cada 10 de los que estamos siguiendo esta transmisión tenemos la bacteria. A veces no hay síntomas, otras veces sí hay síntomas. Todo depende de la proporción de la bacteria y de la resistencia del organismo para poder controlar a la bacteria. Pero es una bacteria interesante. Donde nadie se atreve a vivir, ella vive. Son un poco como las cabras que yo le decía que trepan por las pendientes del Himalaya, que son paredes verticales. Yo no sé cómo no tienen vértigo ni miedo. Se acostumbraron a vivir en condiciones extremas. El ácido clorhídrico del estómago destruye bacterias. O sea que si usted, vamos a suponer que usted anda por el campo y ve una manzanita en un árbol y agarra y se come la manzanita, la frota un poquito con la mano y la come llena de bacterias, llena de parásitos, porque no la desinfectó, no la lavó, pero bueno, porque es una manzana, no me va a hacer mal. Usted come la manzana y cuando la manzana llega al estómago, el ácido clorhídrico mata y destruye los parásitos, las larvas, los gérmenes y esteriliza y protege su organismo de las bacterias porque usted no lavó bien la manzana. Entonces el ácido es un purificador terriblemente potente. El ácido clorhídrico es un ácido muy, muy potente. Y sin embargo, la bacteria Helicobacter pylori se adaptó a vivir en el medio del ácido clorhídrico. Para ella, el ácido no le hace nada, porque se hizo inmune al ácido clorhídrico. Entonces, la bacteria Helicobacter pylori prospera en las condiciones que otras bacterias no pueden prosperar. Es extremadamente poderosa la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, si usted tiene síntomas, va al médico y los síntomas en general son esos. Dolor en lo que decimos en la boca del estómago. Ese dolor alivia cuando usted toma un antiácido, porque diluye el ácido. Pero si come en grandes cantidades va a tener más dolor, porque si usted come en grandes cantidades, el estómago repleto produce más ácido para intentar digerir ese montón de comida. Entonces está continuamente con miedo al dolor y muchas veces el dolor se acompaña con náuseas, con disminución del apetito, la persona tiene hasta miedo de comer y también vómitos simples o vómitos con sangre cuando la gastritis se genera una erosión y se va a la capa muscular, que es donde están las arterias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de la gastritis? Bueno, la literatura científica cita al alcohol. El alcohol es una de las causas de gastritis. También se cita el estrés. El estrés es real, el estrés, si estamos bajo mucho estrés también podemos tener demasiado ácido en el estómago y eso puede generar dolor, entonces, o úlceras. Se habla de úlceras de estrés en personas, por ejemplo, que están hospitalizadas. Cuando una persona recibe una intervención quirúrgica y está bajo mucho estrés hospitalario por la cirugía, por toda la anestesia, puede hacer úlceras en el estómago que se llaman úlceras de estrés. Pero en la inmensa mayoría de los casos, la gastritis, tanto la aguda como la crónica, se atribuye a la bacteria Helicobacter pylori y por eso en todas las consultas cuando se diagnostica una gastritis, generalmente se acompaña con un plan de antibióticos que básicamente incluye 2 medicamentos, como lo dijimos hace un ratito, la asociación de claritromicina y amoxicilina. A veces funciona, otras veces no funciona,
Y una de las maneras de poder diagnosticar con precisión la gastritis es mediante una observación, mediante una cámara, se pone un tubo por la boca que se llama gastroscopía, entonces ese tubo viaja por el esófago y como tiene una especie de cámara, observa, y si nota zonas que están inflamadas o irritadas, determina en qué zonas del estómago hay gastritis o hay úlcera. Y generalmente cuando se hace la gastroscopía se libera una tinta especial que es una tinción que permite detectar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. O sea, se observa, se diagnostica, se localiza la zona de la lesión y de paso se hace la prueba para liberando esa tinta que justamente pinta las zonas donde está la bacteria. Generalmente en los jóvenes la bacteria se encuentra en el antro gástrico, que es la parte, el tercio distal donde el estómago se termina y pasa al duodeno. En los jóvenes, generalmente la bacteria está afectada a la parte inferior del estómago. Pero en las personas de más de 70 años, todo el estómago está tomado por la bacteria Helicobacter pylori. Se considera que las personas mayores de 70 años, todas prácticamente el 100%, están infectadas por la bacteria, por lo que es un problema de salud pública muy importante y lo traemos al club y lo vamos a resolver aquí. Bueno, recordemos que a la 1 pueden hacer sus preguntas. Gracias a Max que me sigue enviando likes tremendamente abundantes por TikTok y gracias a los amigos que están también enviando sus mensajes por Facebook y por Instagram. Pueden hacer las preguntas, ahí está, mucha gente está enviando los saludos, acá estoy viendo también en el Facebook la gente de siempre que está en este club, porque nosotros sabemos que la salud infinita es lo más precioso que existe. No podemos permitir que una bacteria nos venga a arruinar la vida. Bueno, vamos a estudiar este problema desde la visión de la medicina natural Yin y Yang. Yin y Yang. Esa es nuestra llave mágica para poder comprender y para poder curar. Si no tenemos esta comprensión, entonces vamos a estar tanteando y probando un remedio, probando otro, probando un yuyo, probando un ungüento, probando un masaje, probando el remedio casero del vecino. Si no tenemos esta sabiduría y esta llave, vamos a andar tanteando a ciegas. Y es un poco lo que hace la medicina moderna. Prueba con un antibiótico, prueba con otro, prueba con un antiácido, prueba con el omeprazol, prueba con el gelal, con el hidróxido de aluminio. Va probando y como que va tirando, pero no consigue una comprensión profunda. Dicen, bueno, es una bacteria muy difícil, vive ahí, coloniza ahí. Bueno, entonces, para poder entender, vamos a utilizar como modelo este vaso de cobre que está aquí. Vamos a suponer que este vaso de cobre es el estómago. Aquí es la parte donde está la comida. Aquí adentro está la comida. Esto podemos llamarle la parte interna del estómago. Y esta sería la parte externa. Vio que aparece el yin y el yang, lo interno y lo externo. Siempre hay dos, dualidad. Recordemos que siempre hay dos, problema y solución, masculino y femenino, invierno y verano, éxito y fracaso, fuerza y debilidad, riqueza y pobreza, abundancia y escasez.
No hay forma de escapar. Principio y final. Esta transmisión va a tener un final, por muy linda que esté y por muy contentos que estemos y por muchas ganas que tengamos de quedarnos. Si hay un principio, tiene que existir un final porque la dualidad no permite que haya solteros. La dualidad garantiza la pareja, el par de opuestos. Por eso todos tenemos que encontrar nuestra media naranja porque el orden del universo ya desde que nos creó, ya creó la otra mitad. Ahora, si no la encontramos o si la encontramos y la dejamos ir, eso es otro tema, pero que está, está. Entonces, si este es el estómago, la parte interna del estómago es lo que se llama la mucosa del estómago. La mucosa es la piel interna, por decirlo de alguna manera, del estómago, la mucosa. Esta mucosa es la que se irrita, esta mucosa es la que se inflama. La gastritis es una inflamación de la mucosa. ¿Por qué se llama mucosa? Porque produce moco. Y el moco es justamente lo que yo les decía hace un rato. El moco es una bendición que protege a la mucosa del propio ácido. Entonces, en esta mucosa, en este tejido mucoso, hay unas células que producen moco. De manera de que el moco es como si usted le pusiera grasa y engrasara todo el interior de este vaso. La grasa protege a la mucosa de su propio ácido. Es una capa gruesa de moco. El moco es muy potente. Entonces se llama mucosa porque produce moco. Pero también en la mucosa están las células que producen ácido. El ácido clorhídrico lo producen unas células especializadas. Se da cuenta que todo es inteligencia infinita, ¿no? Unas células producen ácido y otras células producen moco para proteger a la mucosa de su propio ácido. Es maravilloso. Realmente hay una inteligencia infinita. Entonces, la mucosa, cuando se inflama, se produce la gastritis o inflamación de la mucosa del estómago. Luego, por detrás, por debajo de la mucosa, hay una capa muscular. Ustedes saben que el estómago es como una bolsa que está siempre en movimiento. El estómago se está moviendo, tiene músculos. Es un músculo que tiene movimiento involuntario, no es un músculo voluntario. No es como este dedo que yo lo puedo mover para arriba o para abajo. Eso es músculo voluntario. El estómago tiene un movimiento involuntario. Está regido por el sistema nervioso autónomo. Yo no puedo decidir, no le puedo decir al estómago, descansa ahora, trabaja ahora. Va a trabajar cuando a él se le ocurre. Funciona en forma autónoma. Es como el corazón también tiene un músculo, tiene una capa muscular que funciona en forma autónoma. No le podemos decir al estómago, al corazón, pará, acelera, frená. Va a acelerar y a frenar cuando él lo quiere hacer. Está regido por una inteligencia infinita. Entonces, tenemos la mucosa y debajo de la mucosa está el músculo. Esa es la segunda capa. Y ahí en el músculo están las arterias. O sea, que para que haya sangrado, la corrosión, la destrucción de la mucosa, tiene que haber hecho un agujero, por decirlo así, o úlcera, la úlcera es un agujero, que atravesó la mucosa y entró en contacto con el músculo, y ahí donde está el músculo están las arterias. Entonces, si el ácido penetra hasta la capa muscular o capa media del estómago, ahí empieza a salir sangre, generando vómitos con sangre o generando la digestión de la sangre que va a generar las deposiciones color alquitrán. Y luego una capa externa que se llama serosa, que es como una piel. Entonces tenemos tres capas. Mucosa, por debajo la muscular y por debajo de la muscular la serosa. Eso es básicamente la anatomía del estómago. Entonces esta bacteria, Helicobacter pylori, se instala, hace su campamento
y prospera en condiciones totalmente inhóspitas. Prospera y genera grandes colonias infectando a todo el estómago, y obviamente que al generar su acción destructiva, porque la bacteria destruye la mucosa, va a generar islotes sin protección de moco, porque ahí no hay más mucosa, porque la bacteria destruyó, ocupó ese espacio, y esos islotes son zonas de erosión que pueden evolucionar a la úlcera, y la úlcera, cuando se hace crónica, puede derivarse en un cáncer de estómago. A veces, cuando se produce la erosión de la mucosa, y sobre todo cuando hay reflujo de bilis, la bilis no debería volver al estómago, no debería ir hacia el estómago, la bilis debería ir hacia el intestino. Entonces hay como un retroceso de la bilis, como un reflujo de bilis, y esa bilis irrita al estómago, y el estómago en las zonas ulceradas, en vez de retapizar con mucosa gástrica, retapiza con mucosa intestinal. Eso se llama metaplasia intestinal. Entonces empezamos a tener mucosa del intestino dentro del estómago, lo que es algo totalmente anómalo. Y eso contribuye a generar más cronificación, más ulceración, más dolor y más malestar. ¿Se da cuenta de todos los problemas que se generan cuando no tenemos un orden en nuestro aparato digestivo? Bueno, en 15 minutos comenzamos a ver los mensajes y a responder las preguntas que ustedes quieren hacer. Vamos a ir redondeando nuestra visión porque tiene solución. Bueno, para empezar, si la principal causa de la gastritis es una bacteria, entonces nuestro problema es la bacteria. Nosotros tenemos que controlar a la bacteria. ¿Cómo podemos controlar a la bacteria? La ciencia lo único que puede hacer es tratar de matarla con antibióticos. Y utiliza la asociación de que la eritromicina y amoxicilina. Las mata por un tiempo, pero luego las bacterias regresan. A veces las atacan con antibióticos, pero no se mueren. Entonces eso genera otro problema, que es los efectos secundarios de tantos antibióticos, porque los antibióticos tienen efectos secundarios, entre otros, disminuyen las defensas. El sistema inmune queda debilitado por los antibióticos, sobre todo cuando se utilizan con frecuencia y en grandes cantidades. Los antibióticos son un poco como la quimioterapia. Baja todo el sistema sanguíneo. Baja glóbulos blancos, baja plaquetas, baja glóbulos rojos, generando anemia y generando inmunodepresión. Por lo que el antibiótico, por un lado, intenta aliviarme la gastritis, pero por otro lado me debilita el sistema inmune, y yo no necesito al sistema inmune para controlar a la bacteria. Pero no hay otra forma a nivel de la medicina convencional que el intento de control de la gastritis, intentando eliminar la bacteria con esos antimicrobianos o antibióticos. Antibióticos, o sea, yo intento darle salud a alguien disminuyendo su BIOS. ¿No sería más inteligente darle salud aumentando la vitalidad en vez de atacando la vitalidad? Porque es antivitalidad. Antibiótico es antivitalidad. Después empezaron a usar otra palabrita que es más bonita, que es probiótico. En vez de antibiótico, probiótico. Para que no suene tan destructivo. Bien. No hay manera de sacar la bacteria. Le dan los antibióticos, le dan los antiácidos,
para lograr un alivio sintomático y muchas veces evoluciona la cronicidad y en algunos casos hay que recurrir a la cirugía, pero ya le digo, según los estudios y las encuestas, cuando una persona le extraen el estómago, tiene una muy mala calidad de vida y una gran mortalidad. No viven mucho. Una persona sin estómago no vive mucho. Así que hay que tratar de cuidar nuestro estómago y quererlo. Bien. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Tenemos, y yo esto lo puse en mi lección previa, usted sabe que usted tiene que venir a la clase con el tema leído. Entonces yo ayer publiqué en mi Facebook, en el muro, un texto sobre la gastritis y sobre el tratamiento de la gastritis y sobre el aparato digestivo. Si usted lo leyó, según estuve viendo hoy de mañana, unas 400 lecturas, o sea, hubo 400 personas que lo leyeron, por lo tanto, vienen a la clase de la salud finita con el tema leído. Entonces usted aprovecha más la clase que si viene con el tema sin leer. Entonces ahí lo que nosotros decíamos es algo muy simple. Tenemos la idea de que hacer la digestión es un tema del estómago. Dice, bueno, comiste, bueno, ahora vas a necesitar 3 horas para hacer la digestión. Por ejemplo, alguien está haciendo un día de playa, ¿a qué hora comiste? Bueno, tenés que esperar 3 horas para hacer la digestión, porque es el tiempo que el estómago demora. Entonces tenemos una idea de que la digestión es un tema del estómago. El estómago es el gran protagonista de la digestión, pero en realidad es un concepto falso. Porque el verdadero protagonista de la digestión es la boca. La boca hace el trabajo digestivo más importante porque el estómago no tiene estructuras duras, no tiene huesos, no tiene muelas, no tiene dientes. Es simplemente una bolsa que recibe de todo, dependiendo de qué tan bien hayamos utilizado nuestra boca digestiva. Si nosotros comemos rápido, le estamos causando al estómago una agresión. Estamos agrediendo al estómago tirándole de todo. El estómago, al no tener protección, lo único que puede hacer es agitar y mezclar con algunas enzimas digestivas, como la tripsina y otros jugos digestivos, y otras enzimas, digestivas, y el ácido. Su arma secreta es el ácido. Pero si nosotros nos acostumbramos a comer rápido, a comer en 10 minutos, a almorzar en 15 minutos porque en la oficina no me dan más tiempo, y tenemos esos hábitos de no masticar bien y de comer rápido, el estómago está siendo constantemente agredido porque está indefenso frente a las cosas que nosotros le enviamos. Y una vez que nosotros tragamos el alimento, ya perdemos el control de nuestra voluntad. Porque una vez que el alimento se traga, ya va a ocurrir todo en forma autonómica. Porque el trabajo del estómago, el trabajo del duodeno, el trabajo del intestino delgado, el trabajo del intestino grueso, son todos trabajos que funcionan en forma automática, sin que nosotros podamos hacer nada. Somos autónomos, somos libres mientras el alimento está en la boca, porque ahí podemos masticarlo, podemos mezclarlo, podemos tenerlo más tiempo, menos tiempo, podemos cargar un bocado muy grande, un bocado muy pequeño. Mientras el alimento está en la boca, nosotros ejercemos el control de la calidad. Y si nosotros apreciamos nuestro estómago, vamos a hacerle al estómago las cosas mucho más fáciles. Vamos a triturar, vamos a mezclar, vamos a convertir el alimento en un líquido. Como decía Gandhi, Gandhi decía, bebe los sólidos. Bebe los sólidos, decía Gandhi. Y para poder beber los sólidos tenemos que tener la precaución de no
poner un bocado demasiado grande, porque si ponemos una gran cucharada de alimento, no vamos a poder triturarlo correctamente porque va a ser demasiado grande. Es como querer estacionar un camión de 8 ejes en el centro de la ciudad. Es más fácil estacionar un auto pequeñito que usted en cualquier lugarcito lo acomoda y encuentra lugar para estacionar. Pero si usted se presenta en el centro de la ciudad al mediodía con un camión de 16 ejes, va a tener muchos problemas para acomodarlo. Entonces, si usted usted se zampa un gran bocado de puré, porque está rico, porque tiene hambre, porque está apurado, y se zampa la gran cucharada de puré, no va a poder triturar bien el puré, no lo va a poder ensalivar bien. Entonces al final usted va a tragar un alimento que no está bien triturado, que no está bien mezclado con la saliva, y el estómago va a tener que hacer un trabajo que le corresponde a la boca. Va a tener que hacer horas extra. La digestión se va a hacer más larga. Entonces, imagínese comer legumbres que tienen fibra, que tienen cáscara, y usted comió un plato de frijoles y no masticó bien esos frijoles. Entonces el estómago va a decir, pero ¿por qué me manda esto si está todo entero acá? Yo no puedo con esto. Por mucho ácido que yo le eche, yo no tengo dientes, no tengo muelas. ¿Por qué me maltratan de esta forma? Entonces, las personas que no mastican bien y que cargan grandes bocados y comen en 10 minutos, están siendo crueles con su propio estómago, pero no solamente con su propio estómago, sino con todo el aparato digestivo. Todo el aparato digestivo va a tener que pagar los errores de la omisión del trabajo bucal que no se hizo. Pero el mismo sistema de trabajo te dice, tiene 20 minutos para almorzar. No se puede pasar ni un minuto porque usted tiene que ser productivo y trabajar. Es como que se considera la hora del almuerzo como un trámite o como una pérdida de productividad. No pierda tiempo con comidas largas. Entonces hay que devorar como hacen las mascotas. ¿Vio cuando usted a las mascotas les pone las pastillitas? Los perros, por ejemplo, comen lo más rápido posible. En 3 minutos comieron un gran plato de comida. Ese comportamiento es normal para los carnívoros. Los carnívoros en general comen rápido porque en general compiten entre ellos, y si un león se pone muy demorado con su comida, vienen las hienas y le sacan la comida. Ustedes saben que los perros se pelean por un hueso, se pelean por un pedazo de carne. El carnívoro come rápido. En cambio, el herbívoro come lento. El herbívoro es un rumiante y se toma todo el tiempo del mundo para masticar y masticar y masticar el alimento. Entonces, el hecho de comer rápido y tragar enseguida cuando el alimento no está triturado, no está ensalivado, eso genera una sobrecarga de trabajo para el estómago. El estómago va a tener que verter, segregar mucho más ácido para tratar de hacer un trabajo que no puede hacer por falta de dientes y de muelas. Entonces los alimentos semidigeridos van a pasar al duodeno y el duodeno también va a sufrir y el intestino delgado va a sufrir porque va a encontrar trozos de alimentos mal digeridos, mal triturados, porque la boca no hizo su trabajo de masticar. Por pereza o por presiones de tiempo o por vaya a saber usted cuáles son los motivos. Por eso, la base de la curación es la masticación. Si usted quiere mejorar su salud, tiene que comenzar por la masticación. Si usted no mastica,
por muchos especialistas que visite, por muchos antibióticos que tome, por mucha quimioterapia que se haga, por muchas clínicas en el exterior que usted vaya y pague a los mejores médicos, si usted no comienza por la masticación, usted ya está maltratando a su propio aparato digestivo. Y el estómago avisa. El dolor, la gastritis, los vómitos, la acidez, son todos actos de protesta. ¿Y usted qué hace? Toma remedios para poder seguir comiendo rápido y mantener sus malos hábitos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener millones de personas con gastritis si comen rápido y no respetan a su estómago? No tienen amor para su propio estómago. Si no tienen amor para su propio estómago, menos van a tener amor para su pareja o para sus familiares. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo te voy a amar a ti si no tengo nada para darte? Entonces, el acto de masticar es un acto de amor, es un acto de respeto. Porque además la saliva tiene propiedades medicinales tremendas. Una de las principales cualidades de la saliva es que es alcalina, la saliva es alcalina. Y la inteligencia infinita puso 6 glándulas salivales principales y 1000 glándulas salivales pequeñas. Tenemos 1000 glándulas productoras de saliva. Las principales son grandes, pero hay otras que son pequeñas. Y la boca produce 1,5 litros de saliva digestiva cada 24 horas. Por eso tenemos un aparato digestivo en sí mismo altamente complejo, con piezas dentales óseas duras como el granito, molares, caninos, incisivos, premolares y la lengua que mezcla todo para que hagamos un magnífico trabajo digestivo. Y entonces, una vez que convirtamos al alimento en un líquido perfectamente triturado, perfectamente ensalivado, perfectamente alcalinizado, recién ahí deberíamos tragar y entonces el estómago va a estar feliz porque ya le dan un alimento predigerido. Tiene que hacer un mínimo esfuerzo el estómago. No va a tener necesidad de volcar gran cantidad de ácido y la digestión va a ser mucho más rápida. Si el alimento está bien masticado, la digestión es rápida. Si el alimento está mal masticado, entonces va a estar mucho más tiempo en el estómago. Y va a estar mucho más tiempo en el intestino y va a generar muchas fermentaciones y va a generar muchas proliferaciones de bacterias. Entonces eso es lo primero. Tiene gastritis porque usted no mastica bien. Pero ningún médico le va a decir esto. Le van a mandar un antiácido, le van a mandar fármacos, pero no le van a decir mastique 100 veces o mastique hasta que el alimento esté licuado. ¿Por qué? Porque no se lo enseñan en la formación médica. El tema es comercializar una batería de medicamentos, pero manteniendo esos malos hábitos. O sea que lo primero es lo primero. Un acto de respeto hacia el propio templo es masticar bien, porque aquí es la digestión. La digestión no la hace el estómago. La digestión se hace aquí, en el tiempo bucal. Si usted tiene un excelente tiempo bucal, todo el resto de su digestión va a ser excelente. Va a pensar más claro, va a tener más paz interior, porque cuando se mastica, se genera una estimulación de los pares craneanos. Por eso las personas que están ansiosas mastican chicle, porque hasta calma la agresividad. La mordida calma la agresividad. Entonces, si usted hace una buena masticación, va a estar en paz, va a estar tranquilo. Y si no, haga la prueba.
intente soltar el cubierto. Usted se carga un bocado chiquito, cuanto más chiquito mejor. Suelta el bocadito, suelta el cubierto y póngase a tritúrelo 50 veces, 60 veces hasta que esté totalmente licuado. Incluso vas a ver que es más rica la comida cuando uno la trituró y la ensalivó bien. Porque los carbohidratos se convierten en maltas y el sabor se endulza. Y después recién traga. Respire, deje que los músculos de la masticación descansen porque están haciendo un enorme trabajo. Es un trabajo aeróbico, tremendo. ¿Usted nunca vio un bebé que está tomando la teta de la madre y cada tanto se separa del pecho de la madre y respira porque se cansa? La succión implica todo un montón de músculos. Entonces, masticar es un trabajo muscular tremendo. Y mientras tanto, el estómago, el duodeno, el intestino se preparan para recibir, porque ya saben que está por venir el siguiente. Entonces, masticar es la única cura de la gastritis, tanto aguda como crónica. Ahora, si la persona insiste en comer rápido, no hay antibióticos, no hay estudios científicos, ni estudios de diagnóstico, ni antiácidos, ni bomba de protones, ni pueden inventar todos los medicamentos del mundo, pero no hay esperanza para el que come rápido. Por eso Gandhi, siguiendo las tradiciones de sabios de la India, decía: bebe los sólidos y mastica los líquidos. Entonces, yo esto lo recomiendo porque yo lo practico. Yo no tendría la audacia, la osadía de recomendar algo que yo no hago. Yo soy el mejor, porque me tomo muy en serio el tema de la masticación y lo hago desde 1981, cuando entendí la importancia que tenía esto. O sea que llevo casi medio siglo masticando mis alimentos y tomándome el tiempo que haga falta. Es prioridad. Sin embargo, cualquier herbívoro nos da una lección de paciencia y de amor propio, preparando el alimento para la digestión. ¿Qué ocurre? La creación de sangre se hace a partir del bocado de alimento. Decía mi maestro Kikuchi, decía eso. Bueno, me vino el test, acá hay un test que ustedes saben que siempre me pone TikTok. Yo tengo que mover con el dedo una figurita y cuando muevo la figurita me habilita para continuar la transmisión. Me pone la figurita y yo tengo que mover la figurita. Tengo que voy a hacer un tercer intento, vamos a hacer correctamente. Ahora sí, la figurita fue colocada correctamente y podemos continuar. Por un lado tenemos el tema de la masticación. La masticación es básica. Por eso, si usted come sano pero no mastica, no adelanta mucho. Si usted está haciendo una gran dieta pero no mastica bien, no adelanta mucho. La base de la curación está en una excelente masticación. La masticación ayuda a desarrollar la paciencia, ayuda a desarrollar la serenidad, ayuda a tener autodominio. Porque quien domina su boca, domina todo. Pero quien no puede dominar su boca y habla de más y come de más, tiene un problema muy serio. Las personas que tienen obesidad y sobrepeso son personas que tienen su boca sin control. Fíjense en las personas con sobrepeso. Fíjense en las gordas y en los gordos. Ninguno mastica. Si masticaran, adelgazarían y se curarían. Pero ninguno es capaz de tener más de 20 o 30 masticaciones.
y dicen, lo que pasa es que tiene ansiedad. Bueno, nosotros podemos tener toda la ansiedad que quieran, pero somos libres. Somos libres de ponernos la ropa que queremos, somos libres de elegir las palabras que hablamos, somos libres de elegir las amistades con las que frecuentamos, somos libres de levantarnos a las 5 o de levantarnos al mediodía. Dios nos hizo libres. Así que usemos nuestra libertad para masticar bien en vez de usar nuestra libertad para comer rápido. Porque comer rápido, comer lento es un tema de libertad, es un tema de decisión. Entonces, vamos a nuestra visión de Yin y Yang. ¿Por qué algunas personas comen rápido? ¿Y por qué otras personas comen lento? ¿Quién come rápido? El carnívoro come rápido. El león come rápido, el perro come rápido, el gato come rápido, pero el herbívoro come lento. O sea, el herbívoro es yin porque es lento. El carnívoro es yang porque es rápido. Ahí está la dualidad. Entonces, las personas que son muy carnívoras tienen ese apuro. Y por eso tienden a comer rápido, tienden a comportarse como se comporta un carnívoro. El perro se come las pastillitas en 3 minutos. Y si una persona toma su almuerzo en 3 minutos, y yo conozco mucha gente que hace eso, incluso en mi propia familia. Tengo familiares que yo no les digo, les dije una vez o dos, pero incluso a los 60 años tengo 2 parientes cercanos que se comen todo el plato de comida, que a mí me lleva 1 hora, ellos se lo comen en 6 minutos o incluso en menos. Y yo le digo, ¿por qué comiste tan rápido? Y dice, no, lo que pasa es que tenía mucha hambre. Entonces, fíjese qué interesante. Rápido yang, lento yin. Las personas que comen muchos alimentos de origen animal siempre están apuradas, siempre están ansiosas, siempre están aceleradas. No son esas personas que están tamborileando los dedos o agitan el pie o la rodilla. Están siempre con esa prisa, con esa falta de paz. Si usted baja el consumo de derivado animal, va a ver que es mucho más fácil tener conductas más tranquilas, porque el alimento vegetal es yin y nos tranquiliza, el alimento animal es yang y nos acelera. Yo no le digo ni que se vaya ni a un extremo ni se vaya al otro extremo, pero las prisas por comer rápido en general se dan en personas que se alimentan básicamente de derivados animales. Personas que comen mucho pollo, mucho pescado, mucha carne y muchos lácteos, que también son derivados animales. Si usted reduce su alimentación y la asemeja un poco a la alimentación de los orientales, que es una alimentación con poca carne y con muchos derivados vegetales, va a ver que es mucho más fácil tener esa tranquilidad y esa paciencia. La paciencia es yin, la impaciencia es yang. Si usted come mucha carne es una persona impaciente. No tiene buena comunicación porque quiere todo rápido, todo ahora, todo ayer. Todo es yin y yang. No hay forma de escapar. Entonces, si usted se alimenta a la típica usanza occidental, cuando el plato fuerte es pollo, carne o derivados animales o cuerpos de animales, y lo hace durante años y décadas, va a ser una persona crónicamente apurada, crónicamente impaciente, crónicamente agitada, no va a encontrar tranquilidad. Y entonces después buscan en el alcohol esa calma que no encuentran en su vida cotidiana mediante sus prácticas habituales. Pero cuando nosotros adoptamos un sistema de alimentación como el que se practica en Oriente, basado en granos, vegetales, con poca carne, con poco derivado animal, entonces vamos a tener esa calma y esa tranquilidad
y eso va a facilitar las cosas. Las personas que comen rápido en general son personas que se alimentan 80% de origen animal. Por eso, en el origen del sobrepeso y de la obesidad está en una dieta alta en derivados animales. Por eso no va a encontrar gordos veganos. ¿Conoce algún gordo vegano? Son todos flacos los veganos. Porque no tienen esa prisa. Los veganos son yin, los vegetarianos también son yin. Aunque algunos vegetarianos consumen grandes cantidades de huevos y lácteos. Entonces, no le digo que se haga vegano. Yo no recomiendo el veganismo. Yo recomiendo una dieta mixta, 80% de calidad vegetal, 20% de calidad animal, sobre todo pescado. Esa es la dieta macrobiótica. Es una dieta de origen oriental que utiliza fundamentalmente alimentos de origen vegetal, lo que da a la persona que la practica la paciencia, la tranquilidad y por lo tanto esa persona es pacífica. Es una persona amante de la paz. Cuando se consume mucha proteína animal, nos comportamos como carnívoros, nos comportamos como depredadores y vivimos como viven los depredadores. Siempre compitiendo, siempre rivalizando, siempre con esa carga de agresividad. Bueno, ahora ya tenemos que ir redondeando porque se nos viene el tiempo de ir a la clase con consultores. Tenemos el otro problema que es cómo va a matar a la bacteria, el Helicobacter pylori. Y aquí estoy para el premio Nobel, porque no tiene cura. Sin embargo, nosotros vamos a dar en estos 3 minutos la cura de la bacteria Helicobacter pylori de una manera completamente natural. Sí, es para un premio Nobel. Nadie puede curar la bacteria Helicobacter pylori, le dan claritromicina, la controlan por un tiempo y regresa. La controlan por un tiempo y regresa. Y otras veces, ni aún dándole claritromicina, la bacteria logra ser erradicada. El problema no es la bacteria. Porque nosotros no podemos vivir separados de las bacterias. Nosotros tenemos 10 bacterias por célula. Nosotros somos un enjambre de bacterias. Hay bacterias en las uñas, hay bacterias en el pelo, hay bacterias en la boca, hay bacterias en la nariz, hay bacterias en todos los orificios del cuerpo, hay bacterias en la piel, hay bacterias dentro del intestino. Solo dentro del intestino hay 2 kilos de bacterias. 2 kilos de bacterias. Las deposiciones básicamente son bacterias y fibras y pigmentos biliares. Hay bacterias en la sangre, hay bacterias en la linfa. Hay 10 bacterias por célula. O sea que si nosotros tenemos 50 trillones de células, multiplique eso por 10 y ahí se va a dar cuenta la cantidad de bacterias que tenemos. El problema no es la bacteria, porque la bacteria es imposible. Si usted quiere vivir sin bacterias, tiene que vivir en una cápsula, aislado de la naturaleza. El problema es que no sabemos convivir con las bacterias. ¿Por qué no sabemos convivir con las bacterias? Porque hemos convertido a nuestro medio interno en un ambiente que las estimula a multiplicarse. Por eso decía el gran sabio Claude Bernard, decía, el germen no es nada, el ambiente lo es todo. Las bacterias están, las mate o no las mate, van a estar ahí siempre. Si usted se sirve un plato de comida, pone un mantelito recién lavadito, pone un plato recién lavadito con agua hirviendo, los cubiertos recién los lavó con agua hirviendo, saca la comida caliente,
de la olla y lo coloca en esos platos inmaculados y ese mantel inmaculado, se estima que en el momento que usted se va a comer ese plato hay 400 millones de bacterias. Porque el aire está lleno de bacterias. Entonces, la bacteria no es el problema. Nosotros coexistimos con bacterias. El problema es que nuestros ambientes internos son demasiado yin. Y como la bacteria es yang, se va a multiplicar porque está encontrando un ambiente demasiado favorable. Básicamente, la calidad sanguínea. Si nuestra sangre está yin, va a generar grandes poblaciones de bacterias. De la misma manera que si usted tiene en una ciudad un montón de basura tirada por las calles, van a aumentar las ratas y los ratones, van a aumentar todas las plagas. Si usted recoge la basura, entonces va a haber pocas plagas, pocas ratas y pocos ratones. Lo que genera esas multiplicaciones desmedidas de bacterias es una sangre que está demasiado yin, o sea, demasiado favorable para las bacterias. Las bacterias son yang, porque son contraídas, son formas microscópicas. Toda forma microscópica es muy contraída. Y si nuestra sangre está demasiado yin, demasiado dulce, demasiado ácida, vamos a tener permanentes infecciones de oído, permanentes infecciones de estómago, permanentes infecciones pulmonares, permanentes gripes, permanentes dermatitis. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar los alimentos yin de los alimentos yang. Si usted come una alimentación más yang, la bacteria no se multiplica tan rápido porque se encuentra inhibida. Yang rechaza yang. Entonces, ¿qué tenemos que consumir nosotros para limitar la proliferación de bacterias? Alimentos yang. Los alimentos yang son los alimentos salados. Si usted toma agua de mar, por ejemplo, que es un alimento yang porque es salado, usted va a tener una disminución de las bacterias, de todo su cuerpo. Va a haber un equilibrio entre el organismo y las bacterias que coexisten con el organismo. Pero si la sangre se vuelve ácida por comer demasiada proteína, si la sangre se vuelve demasiado dulce por comer demasiados carbohidratos refinados como harina blanca, arroz blanco, azúcar blanca, leche blanca de vaca, todos esos alimentos extremadamente yin van a generar una sangre demasiado yin, demasiado rica, y eso va a aumentar la cantidad de parásitos y la cantidad de bacterias y de virus, porque en definitiva los virus y las bacterias son formas de parásitos también. Reduzca lo yin, aumente lo yang, prepare alimentos yang en sus cocinas, usando el fuego, usando la sal, usando el tiempo, usando la presión, utilizando el peso. Mañana tenemos nuestro taller de cocina y ahí vamos a enseñar cómo yin-nizar o yang-guisar el alimento. Entonces, si usted come un alimento más yang, al ser el Helicobacter pylori una bacteria yang, se va a encontrar inhibida porque ella está esperando condiciones yin. Si usted no se las da, usted le está haciendo la multiplicación muy difícil a la bacteria. Entonces esa bacteria se va a multiplicar lentamente. Va a haber algunas bacterias. En el agua oceánica hay algunas bacterias, pero muy pocas. Pero si el mar no fuera salado, el mar apestaría. ¿Por qué apesta? Porque las bacterias se multiplicaron en forma descontrolada. Entonces, el mejor control de la bacteria no es actuando sobre la bacteria, sino actuando sobre los líquidos del cuerpo en los que viven las bacterias. El germen no es nada, el ambiente es todo. Cambia el ambiente y automáticamente la bacteria entra en receso, deja de multiplicarse en forma descontrolada. Cuando usted se alimenta bien,
y se alimenta de una manera más equilibrada, ninguna bacteria va a prosperar al punto de generarle cuadros inflamatorios o cuadros infecciosos. Usted no se va a enfermar nunca. Va a estar siempre sano. Va a aprender a convivir con las bacterias, con los virus, con los parásitos, con cualquier forma de vida microscópica. Pero si usted se vuelve demasiado yin, todas esas formas microscópicas van a verse excitadas y van a multiplicarse en forma descontrolada, generando gastritis, dermatitis, otitis, esofagitis, hepatitis, rectitis, osteitis y todos los cuadros inflamatorios causados por un desequilibrio del medio interno. Entonces, si usted genera una sangre de buena calidad, usted tiene un alimento de buena calidad, ni demasiado yin ni demasiado yang, usted va a encontrar que todo su ecosistema se estabiliza y por lo tanto va a poder convivir sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de dolor, como lo hacen todos los animales en la naturaleza. ¿O usted piensa que un león no tiene bacterias en su piel o en sus ojos o en su boca? ¿Usted piensa que un avestruz o un halcón no tiene bacterias en sus plumas, en su piel? Claro que las tienen, pero su composición química, al ser saludable, permite una convivencia pacífica. Porque no podemos vivir en una asepsia perfecta, tendríamos que vivir en una cápsula, como esos niños que tienen leucemia, que tienen que vivir en una cápsula sin gérmenes. No podemos vivir aislados. Bueno, vamos a ver las preguntas, porque ya se nos hizo la hora, quedan 5 minutos. Este es un tema que da para hacer otra charla. Básicamente, masticar bien, básicamente comer buena comida bien equilibrada, pero basándonos en yin y yang, no basándonos en consideraciones parciales como vitaminas, minerales, pH, cosas muy complicadas que después no funcionan en la práctica. Coma bien, mastique bien y las bacterias no le van a causar ninguna infección y va a estar sano durante toda su vida. Ahora, coma mal, mastique mal, coma rápido y va a vivir enfermo. Algunos periodos un poquito mejor, pero la enfermedad siempre va a regresar. ¿Por qué? Porque usted está fuera de armonía con el orden del universo. Nuestro cuerpo está diseñado para no enfermar nunca. Pero si nosotros no respetamos las leyes universales, vamos a estar en una permanente infracción y nos van a multar. La multa justamente es eso. La enfermedad es la multa porque perdimos la armonía. Entonces, aprender a estar en armonía con el universo, aprender yin y yang, aprender a cocinar, aprender a comer, aprender a masticar, aprender a crear un cuerpo fuerte, nos permite convivir con todos los otros seres microscópicos y macroscópicos sin tener que estar peleándonos con todos los microbios. Porque no podemos vivir peleando con los microbios porque nunca los vamos a ganar, porque forman parte de una gran convivencia de vida infinita. Bien, vamos a ver los mensajes y vamos a ver las preguntas que ustedes puedan tener. Le agradezco muchísimo a Max por todo el apoyo que me está enviando desde TikTok. Y entonces vamos a empezar por Instagram, que acá hay muchos mensajes y hay preguntas, muchas preguntas. Mire la cantidad de preguntas. Bueno, vamos a ver, estoy viendo acá. La primera en saludarme por Instagram es Hilda Campomar desde el Uruguay, desde Maldonado. Saluda a todos los del club. Luego aparece desde España Pilar, que nos dice buenas tardes a todos y nos desea un feliz directo. Valeria nos saluda también.
nos dice muy buenos días. Luna desde España también saluda a todos los compañeros y deseando que disfruten de la charla. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas o hay comentarios. Manos creando. Muy buen día para todos. Alicia nos está saludando. Mariana Sen se unió. Claudia Bastidas también se unió desde Colombia. Dice, muy buenas y provechoso sábado para el doctor Macedo y amigos del Club de la Salud Infinita. Y entonces me dice Valeria desde San Diego. Ella es consultora también. Se unió al programa de consultores, así que ya le damos la bienvenida. Empieza hoy su curso de 3 años. Dice Valeria, me hicieron el diagnóstico de bacteria Helicobacter pylori. Me dieron 2 antibióticos fuertes. Me pregunto si existe otra manera de exterminarla. Bueno, ahí ya la idea no es exterminarla, es tolerarla. Porque todos tenemos la bacteria, todos tenemos bacterias. Tendrías que irte a vivir a Júpiter, Valeria, para poder estar en una vida de exterminio de bacterias. La bacteria está. Pero si nosotros somos fuertes, la bacteria no nos va a causar ningún tipo de problema. Vamos a aprender a coexistir en paz. Pero si yo me debilito, la bacteria me castiga. Pero no me mata. Yo puedo castigar a la bacteria, pero tampoco la puedo matar. Porque la bacteria es inmortal, es invencible. Buenas tardes, me dice Soniña Ferreira desde Portugal. Me dice Claudia Bastida que le parece interesante el tema. Valeria me dice, ya está hablando sobre esta bacteria. ¿Cómo se adquiere esta bacteria? Según me dijo el médico, suele adquirirse en la infancia a través del agua o la comida. Es muy común en la Argentina. La bacteria no se adquiere, está ahí. Está en el aire, está en el pelo, está en la piel, está en el papel, está en la ropa. Este es un mundo de bacterias, este es un gran caldo de bacterias. O sea que usted se imagina que usted era como una virgen pura y en determinado momento alguien malo la contaminó, la infectó. No, nadie nos infecta. Ya estamos en el medio. No le digo que hay 10 bacterias por cada célula. Todo está lleno de bacterias, de virus, de protozoarios. Hay 2 kilos de bacterias en el intestino. ¿Dónde se podrán ver estos? ¿Dónde se podrá ver estos videos? No me doy cuenta cuáles son los videos que quiere ver Héctor. Deme más datos. Seguramente debe ser YouTube, que ahí hay muchos videos. Bueno, a ver si hay más preguntas. Muy buenos días, dice Rosy Esmeralda. Acá en Estados Unidos se puede detectar mediante una prueba de aliento con urea. A mí me detectaron en Argentina por endoscopía. Alan Ganga me dice, ¿qué opina del doctor Weiter? No me puede preguntar eso. ¿Cómo me voy a poner yo a opinar de otros profesionales? Un abrazo para todo el club, dice Sebastián Lucetti. Totalmente de acuerdo, dice Claudia Bastidas. Excelente explicación, dice Manos Creando. Además de la gran importancia de comer lento, considero importante no hablar mientras se come. Bueno, eso también es importante porque así uno se enfoca. Me acuerdo que en el último retiro que hicimos en España estaba prohibido hablar. Vamos a estar en un retiro y vamos, en las comidas no hablamos. Hablamos todo el día, pero en las comidas vamos a tratar de no hablar. Y muy pocos lo respetaron. Yo lo respeté, pero los demás siempre había alguno que hablaba.
es tan difícil mantenerse sin hablar porque tenemos esos hábitos, somos muy yang, demasiado activos, comemos rápido, hablamos mucho, somos muy ruidosos, estamos siempre apurados. Yo he notado que cuando estoy un poco nerviosa, como más rápido. Claro, porque cuando uno está bajo estrés, el estrés es yang y uno tiende a apurarse. Y las cosas que se hacen a la disparada no se hacen bien. Por ahí Piel de Diosa nos manda unos corazones desde Barcelona. Conozco veganos gordos porque comen muchas harinas blancas, galletitas. Bueno, pero en general, bueno, sí, es cierto, un vegano desprolijo puede ser gordo, pero en general los veganos son personas conscientes y en general son flacos y flacas. Si usted compara 10 personas corrientes que comen de todo y 10 veganos, lo más probable es que en el promedio haya más delgados entre los veganos, porque el vegano en general es más cuidadoso de lo que come, es más consciente de lo que come. Hay vegetarianos muy gordos, pero en general los vegetarianos conscientes son disciplinados y se cuidan y por lo tanto tienen un peso más saludable. Mi consultorio me recomendó consumir proteína animal una vez por mes. ¿Qué opinas, doctor? Me parece que es poco una vez por mes, Claudia. Yo creo que deberías comer todas las semanas en pequeñas cantidades, varias veces por semana, de 2 a 3 veces. Eso en general lo damos en el plan dietético personalizado. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué consultás a un orientador no macrobiótico? Invertís tu tiempo y tu dinero en un consultor que no sigue la línea macrobiótica y después me venís a preguntar a mí cuánta proteína animal tenés que comer. ¿Por qué no haces una consulta directamente a un profesional macrobiótico o a una orientadora macrobiótica? Es lo que no entiendo. El ambiente es lo importante. Me dicen por aquí, es impresionante saber que tenemos entre 28 y 37 billones de células. Bueno, vamos a ver, entonces alimentarnos más yang para tener el medio interno, los líquidos, combatimos el líquido. No combatimos nada, nosotros no estamos para combatir. Nosotros tenemos que fortalecernos para poder convivir en paz con todas las otras formas de vida. Con las macro y con las micro. La idea es armonía, no combate. Hay que vivir en armonía con los virus, en armonía con las bacterias, en armonía con las arañas, en armonía con las cucarachas, en armonía con el suegro, con la suegra, con el vecino, en armonía con los jugadores de fútbol del otro cuadro, en armonía con los países. Si estamos en una mentalidad de combate, vamos a combatir contra esta nación, por eso hay tantas guerras, porque hay combate. No tenemos que combatir a ninguna bacteria, a ningún ser. Tenemos que ser fuertes y de esa manera poder estar cómodos en medio de una convivencia magistral con todas las formas de vida, las que se ven y las que no se ven. Esa es mi visión. Pero si nosotros tenemos esa mentalidad combativa, vamos a querer combatir bacterias, vamos a querer combatir virus, vamos a querer combatir células cancerosas, generando todo un montón de medicamentos violentos que intentan funcionar como armamento, porque el medicamento es un armamento, es una herramienta bélica. Nosotros no buscamos destruir bacterias ni combatir virus. Nosotros buscamos crear fuerza suficiente para poder andar cómodos por el universo de infinitas formas de vida, tranquilos, sin miedo. No le tengo miedo a la bacteria, no le tengo miedo al virus porque no me va a matar. De pronto convive conmigo, pero yo no le voy a dar permiso de que se pase de rosca. Voy a limitar las poblaciones. Mejor dicho, mi medio interno no va a permitirles que se multipliquen de forma descontrolada. Manos creando, dice que es Alicia. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver los mensajes y ya tendría que estar en la sala de consultores. Ya estoy pasado 8 minutos. No importa, los consultores me van a
a perdonar que entre un poquito más tarde. Ellos pueden entrar ahora mismo, porque tienen habilitado el ingreso a la hora que ellos quieran. Veo los comentarios de Facebook y nos vamos. Anton Barreneche desde la Argentina nos desea un feliz sábado. Graciela Ponciolo nos saluda desde el Brasil y dice, compartiendo otro día de aprendizaje. Ana Isabel López desde Canarias, las Islas Canarias en España. Giacomo, de origen italiano, saluda a todo el grupo. Ana Isabel López, me gustaría saber cuáles son los diferentes efectos en nuestro organismo cuando comemos comida triturada y no troceada. Y por acá dice, entiendo que la triturada es más yin, por lo que los efectos en nuestro organismo es menos energético. ¿En qué situaciones se debería triturar la comida o si se debería evitar en lo posible? Claro, la trituración es como una masticación artificial. Hay que masticar los alimentos porque el alimento al masticarse se digiere. Si usted lo come triturado, ya está medio digerido por una máquina o por un procedimiento artificial. Esa es mi opinión. Buenos días, dice Mari Britos, también Mabelo Laizola nos está saludando. Distrito Animal, te mando un saludo desde Villarrica, en Chile. Soy Nicolás. Nicolás desde Chile, un veterinario que sigue los principios de la macrobiótica y trata a sus mascotas y a sus pacientes con alimentación yin-yang. Qué suerte tener un veterinario así. Nos haría bien tener uno acá en Uruguay. Pero bueno, por ahora Nicolás trabaja en Chile porque es chileno. Florencia Menéndez, ¿cómo es el tema del agua oceánica? ¿Cuándo se recomienda tomar? Bueno, ese es un tema para otra transmisión en vivo. Yo personalmente consumo 400 centímetros cúbicos, más o menos, este vaso tiene 500. Yo más o menos tomo casi un vaso, pero no me lo tomo puro, lo utilizo para cocinar. Yo para cocinar mis cereales, por ejemplo el arroz integral, yo lo cocino con mitad agua de mar y mitad agua corriente, para que no quede muy salado. Entonces ahí incorporo todos los elementos de la sal marina, pero en vez de tomar como antes, que yo tomaba pequeños sorbitos, ahora tomo casi medio litro por día. Lo estoy haciendo desde hace un mes y me siento fantástico, porque estoy incorporando un volumen mayor, pero ni lo noto, porque está en la cocción de la comida. Bueno, por acá me preguntan cómo es el tema de la agua oceánica. Joseph Camacho desde Costa Rica nos saluda. Bueno, gracias, los saludos de todas partes del mundo. Ya se nos pasó el tiempo. El próximo sábado podemos seguir aprendiendo, podemos seguir profundizando. Recuerden, no tenemos que combatir a nadie, no tenemos que combatir a nada. Si tenemos que combatir algo, es nuestras propias debilidades, nuestros propios miedos, nuestras propias carencias. Somos seres divinos, somos seres sagrados, somos seres poderosos. La inteligencia infinita está en nosotros, no tenemos que salir a combatir contra nadie, porque la inteligencia infinita también está en el parásito, la inteligencia infinita también está en el virus, la inteligencia infinita también está en el vegetal, la inteligencia infinita está en el herbívoro y en el carnívoro. Todos estamos creados por esa inteligencia infinita. La inteligencia infinita está en todas las formas de vida. ¿Cómo vamos a combatir unos contra otros? Tenemos que convivir como seres sagrados, como seres infinitamente inteligentes, civilizadamente. En vez de estar pensando cómo voy a hacer para matar a este, cómo voy a hacer para matar a aquel. No se trata de destruir, se trata de construir mi mejor versión biológica y al mismo tiempo amar a las otras formas de vida que tienen sus propios mecanismos de grandeza. Pero usted ocúpese de ser grande y va a ver que todas las otras formas lo van a respetar y ninguno la va a molestar, porque el objetivo de la bacteria no es arruinarnos la vida. El objetivo de la bacteria es vivir como bacteria. Si nosotros creamos un desajuste y le damos a ella la oportunidad de multiplicarse, lo va a hacer. Lo va a hacer porque nosotros le dimos ese permiso.
cambia el ambiente y la bacteria se acomoda. Usted tiene que partir de esa base. Una vida combativa es una vida enferma, donde permanentemente vive en guerra, en una guerra eterna contra otro país, contra otra raza, contra otro parásito. Otro día vamos a hablar de los parásitos. Hay mucha gente que está preocupada que hay que matar a los parásitos. ¿Con qué podemos matarlos? Si prueba con una cosa, prueba con otro. Vive en guerra contra los parásitos. ¿Qué paz puede haber con alguien que vive todo el día pensando cómo voy a matar más parásitos, cómo voy a matar bacterias? Y así está la medicina, tratando de matar bacterias, tratando de matar células malignas. Vive en una permanente guerra. ¿Qué paz puede haber en un individuo que está en continua guerra? Porque esta guerra es como la guerra de Ucrania. Son años y años en guerra continua, 24 horas en guerra. ¿Cómo va a haber felicidad en una persona que está pensando todo el tiempo, tengo que matar, tengo que combatir, tengo que aniquilar, tengo que sobrevivir, tengo que vivir peleando? No, eso no es vida. Nos vamos. Me saluda Hilda Campomar y nos vamos. Voy cerrando las redes, me voy corriendo a los consultores. El sábado que viene seguimos. Pueden proponer temas. Me gustaría hablar de los parásitos. Me parece que ese tema está muy bueno porque incluso mucho médico que dice que hay que desparasitarnos para poder estar sanos. Bueno, voy cerrando redes. Empiezo a cerrar. En este momento estoy cerrando TikTok. Cerré TikTok. Cierro Instagram. Ya cerré Instagram. Ahora cierro Facebook. Ya cerré Facebook.